T1, el grito que incendió el cielo. Nadie entraba en la iglesia de San Aldemar desde hacía 20 años. No por abandono, sino por miedo. Se decía que, la última vez que alguien oró allí, el altar respondió, pero no con milagros, sino con fuego. Aquel día, un sacerdote clamó por justicia divina tras el asesinato de su hijo adoptivo. Golpeó el altar. Gritó a Dios con rabia. Y lo imposible sucedió, las paredes ardieron sin consumirse. Y desde la cruz colgante, una voz sin garganta habló, tú pediste juicio. Aquí comienza. Desde entonces, el altar quedó sellado, encerrado con cadenas sagradas y rodeado de sal bendita. El pueblo cayó. La iglesia se convirtió en una herida cerrada a la fuerza. Hasta que llegó Lucía. Tenía 17 años. El corazón lleno de dudas y una cicatriz en la palma derecha en forma de llama. Había nacido el mismo día que el altar ardió. Su madre murió en el parto. Su padre jamás habló de aquel día. Lucía no era creyente, pero soñaba cada noche con el altar. En su sueño, lo tocaba y escuchaba una frase que no comprendía. Solo quien arda sin morir, leerá lo que fue escrito bajo la piedra. Una noche de tormenta, empujada por algo que no sabía si era locura o fe. Lucía entró en la iglesia rota. El altar seguía allí, intacto, silencioso, pero vivo. Se acercó, desató las cadenas, y lo tocó. El aire se congeló, las velas apagadas se encendieron solas. Y entonces, la llama surgió de su propia cicatriz. No la quemó, la escribió. En su brazo apareció una frase incandescente. Tú no fuiste elegida para orar, fuiste elegida para encender. El altar tembló, y por primera vez en 2 décadas, habló otra vez. ¿Estás lista para arder por lo que otros escondieron? Lucía no respondió con palabras. Solo cerró los ojos, y el fuego la envolvió. Pero no murió. Solo despertó. T2, lo que el fuego escribió debajo de la piedra. Lucía no recordaba cómo había salido de la iglesia. Solo que el fuego no la quemó. La transformó. Su ropa estaba intacta. Su piel, también. Pero en su brazo derecho ardía una frase que parecía susurrar incluso en silencio. Fuiste escrita para encender lo que otros enterraron con miedo. Esa noche no durmió. Las paredes de su habitación comenzaban a agrietarse sin razón. Cada espejo que la reflejaba mostraba algo más. Una versión de sí misma llena de luz por dentro. Y sombra por fuera. Al día siguiente, regresó a San Aldemar. Pero no a la iglesia. A la plaza. Allí, bajo la estatua del fundador. El fuego dentro de su brazo brilló con intensidad. Cayó de rodillas. La tierra tembló. Y frente a toda la gente, una losa del suelo se abrió sola. Bajo ella, una piedra negra. Y sobre la piedra, una inscripción tallada en idioma antiguo. Nadie pudo leerla. Solo Lucía. Cuando posó su mano sobre la roca, el fuego de su brazo se trasladó al texto. Y las letras empezaron a arder, revelando lo que había sido ocultado. Aquí reposa el juramento que condenó al pueblo a silencio. Quien lo lea, recordará. Quien lo niegue, será marcado por lo que cayó. La gente se horrorizó. Algunos huyeron, otros la acusaron de bruja. Pero una mujer anciana, ciega desde hace años, comenzó a llorar. Esa piedra, yo la vi cuando era niña. La enterraron los padres fundadores con sangre. Dijeron que era para protegernos, pero era para callar a Dios. Lucía la miró. ¿Qué ocultaron? La anciana tembló. Una promesa que él hizo, pero que nosotros quemamos antes de que se cumpliera. Y en ese momento, la iglesia volvió a rugir. Las campanas sonaron solas. El altar, desde lejos, brilló, y una nueva línea apareció en el pecho de Lucía. Quien abra la piedra, abrirá la deuda. T3, la deuda que arde en los lugares sagrados. Desde que Lucía tocó la piedra, el fuego ya no dormía. El altar volvió a encenderse esa misma noche. Pero no estaba solo. La escuela primaria, cerrada desde hacía 5 años, fue la siguiente en arder. Luego, la cárcel abandonada. Después, el cementerio antiguo. Pero las llamas no consumían. No dejaban cenizas. Dejaban palabras. En las paredes de cada edificio, se dibujaban frases que nadie había escrito. Y todas hablaban del mismo crimen. Ustedes pactaron con silencio. Y llamaron a eso fe. Ustedes enterraron profecías. Y las llamaron locura. Ustedes sellaron el altar, para no escuchar su propia culpa. El pueblo entró en pánico. Los pastores decían que era castigo. Los políticos hablaban de sabotaje.
Pero nadie se atrevía a mirar a Lucía a los ojos. Porque cada vez que alguien mentía delante de ella, una chispa brotaba en su piel. Y las mentiras se escribían solas en el aire. ¿Qué está pasando?, gritó el alcalde frente a la multitud. Lucía no respondió con voz. Extendió el brazo. Y en su piel apareció un nuevo mensaje. No soy castigo. Soy lo que queda cuando la verdad ya no cabe en el silencio. Fue entonces cuando la maestra retirada del pueblo, doña Emma, se acercó temblando. En la escuela había un cuaderno. Uno que los fundadores nos ordenaron guardar. Cada vez que un niño decía algo raro, algo que sonaba profético, lo escribíamos ahí. Lucía la miró, y el fuego le rozó los dedos. ¿Dónde está ese cuaderno? Emma tragó saliva. Enterrado bajo la cruz del patio de juegos. Y allí fueron, con palas, con miedo, cuando lo desenterraron. El cuaderno estaba intacto, pero las hojas brillaban. Lucía lo abrió, y en la primera página, escrita con letra infantil, se leía: el altar no castiga, solo responde cuando ya no queremos escuchar lo que pedimos. Lucía cerró los ojos. El altar había hablado, pero lo peor aún no ardía. T4, el sacerdote que temía al fuego. Lo creían muerto, pero él solo había huido. Padre Esteban, el último sacerdote de San Aldemar, reapareció 20 años después, cuando el fuego volvió a hablar. Su rostro estaba consumido por cicatrices. Sus manos, temblorosas, y su sotana, ennegrecida como si el humo del altar aún viviera en ella. No vine a detener el fuego, dijo. Frente a la multitud, vine a confesar porque comenzó. Lucía lo miró desde lejos, sin acercarse. El fuego en su brazo se mantenía encendido, como si la reconociera. El pueblo entero se reunió en la plaza. No por fe, por miedo. Padre Esteban alzó la voz. Hace 20 años, yo pedí un milagro. Mi hijo adoptivo había sido asesinado a manos de quienes hoy me rodean. Y yo, un siervo de Dios, grité a ese altar no para consolarme, sino para vengarme. El silencio cayó como un puñal. Toqué el altar y lo acusé de ser sordo, de no responder. Y esa noche respondió. Las llamas bajaron del crucifijo. La iglesia no ardió por accidente. Fue respuesta. Lucía se adelantó. ¿Y qué decía la voz? Padre Esteban tragó saliva. Si pides fuego, debes arder con él. Pero yo huí. Sellé el altar. Y mentí diciendo que fue un castigo divino. La multitud empezó a murmurar. Algunos lloraban. Otros lo miraban como a un traidor. Lucía cerró los ojos. Y en su pecho apareció una nueva inscripción. No hay fuego más puro que el de la culpa confesada. Y no hay altar más vivo que aquel que arde sin templo. Padre Esteban cayó de rodillas. No vine a salvarme. Vine a encenderme. Entonces, sin que nadie lo tocara, el fuego descendió sobre él. No gritó. No huyó. Se abrazó a las llamas como quien por fin escucha lo que merecía. Y cuando su cuerpo se consumió, en el suelo quedó solo un rastro ardiente con una frase final. El primer mártir del altar no murió por fe. Murió por atreverse a pedir justicia, sin saber el precio. T5, los que arden para sanar. Después de la muerte del padre Esteban, algo cambió en San Aldemar. El fuego ya no perseguía. No destruía. Discernía. Cada noche, Lucía caminaba por el pueblo con la cicatriz encendida. No hablaba, solo observaba. Y quien cruzaba su mirada, tenía que elegir, callar o confesar. Una niña se acercó primero. Robé un rosario del altar hace 2 años, y lo escondí bajo la cama. Lucía extendió la mano. La niña la tocó. Y entonces, una pequeña llama brotó del suelo. Envolvió sus pies. Y desapareció sin dejar dolor. La niña cayó de rodillas. No lloraba. Reía. Ya no me duele el pecho, susurró. Por fin. Al día siguiente, una mujer de mediana edad se acercó. Acusé a mi hermana de brujería para quedarme con su terreno. Ella fue golpeada, exiliada, y yo nunca dije la verdad. Lucía la miró, con una mezcla de misericordia y juicio. ¿Estás segura de que arderás por lo justo? La mujer dudó, pero asintió. El fuego la cubrió. Durante segundos. Gritó, pero al cesar las llamas, su piel brillaba como si hubiese nacido de nuevo. Y en su brazo, una frase apareció. El fuego que confiesa no quema. Purifica. El pueblo entero comenzó a transformarse. La plaza se llenaba de personas por las noches. Ya no para orar, sino para confesar. Y cada vez que alguien decía la verdad, el altar respondía con un destello en el cielo. Pero un día,
Un hombre intentó mentir. Yo no he hecho nada malo, dijo con arrogancia. Lucía bajó la cabeza. El fuego no escucha palabras. Lee intención. Antes de que pudiera terminar su frase, la tierra bajo sus pies se agrietó. No surgió llama, surgió ceniza, y en su piel comenzaron a aparecer fisuras, como si cada célula supiera que estaba siendo descubierta. Intentó correr, pero se desmoronó. Lentamente, silenciosamente, Lucía escribió en el suelo, sin tocarlo: el que arde por verdad, vivirá más ligero. El que finge pureza, se convertirá en polvo de su mentira. T6. La llama que no respetó fronteras. No hubo advertencia. No hubo profecía. Solo una línea encendida que apareció en la carretera que separaba San Aldemar del resto del mundo. Lo que ardió en secreto, ahora encenderá lo negado. Lucía despertó de madrugada, con el fuego en su brazo vibrando como un corazón apurado. El altar había permanecido en silencio durante días. Pero ahora, el aire sabía a chispa. Desde lo alto del campanario, lo vio todo. En el horizonte, las montañas resplandecían con un brillo anaranjado. No era incendio, era dirección. El fuego ya no esperaba confesiones. Iba en busca de las que nunca fueron dadas. Pueblo tras pueblo, comenzaron a suceder cosas inexplicables. En Valle de Gracia, la cruz del cementerio se partió sola a la mitad, y en cada tumba aparecieron inscripciones brillantes. Aquí reposa la historia incompleta. En las aguas santas, el agua bendita comenzó a evaporarse al instante de ser tocada por los feligreses. Solo los niños podían beberla sin quemarse, porque solo ellos no habían mentido aún. En Villa Remedios, las paredes de la iglesia amanecieron con manchas negras en forma de manos, y una frase ardía sobre el altar: vosotros cantáis salmos, pero escondéis cadáveres. El Vaticano envió emisarios. Gobiernos bloquearon las rutas. Se habló de terrorismo simbólico, de fanatismo disfrazado de milagro. Pero lo que no pudieron negar fue esto. Las llamas se movían con intención. No destruían por azar. Revelaban lo que fue ocultado con rezos vacíos. Lucía recibió una carta. Sin remitente. Sin firma. Solo una línea escrita con ceniza. Vendremos por ti. El fuego debe tener una boca que calle. Ella sonrió. Y el altar volvió a hablar. Sin sonido. Dentro de su pecho. Déjalos venir. Quien intente apagarme se convertirá en mecha. T7. Los que vinieron a apagarla. Llegaron al amanecer. 3 vehículos blindados. 6 hombres armados. Y una orden: capturen a la muchacha. Eliminad la fuente. Lucía los vio desde lo alto del cerro. No huyó. No se escondió. El altar, a su espalda, ardía suavemente, como si ya supiera que vendrían. Los soldados descendieron en formación. Las armas brillaban como crucifijos deformados. Uno de ellos, con voz mecánica, gritó, por orden del Alto Consejo de Seguridad Espiritual: estás bajo detención por incitación sobrenatural no autorizada. Lucía bajó los escalones lentamente. Sus pies descalzos no hacían ruido, pero cada paso dejaba una pequeña chispa, que no se apagaba. ¿Venís a proteger la fe, o a defender el miedo?, preguntó, sin levantar la voz. Silencio, ordenó el comandante. Tenemos permiso para usar fuego real. Lucía sonrió. Yo también. Al instante, una llamarada surgió del altar. No hacia ellos, sino hacia el suelo. Y en la tierra, apareció una frase escrita en brasas vivas. Las armas que niegan el alma se disparan contra su portador. Uno de los soldados levantó su rifle, pero antes de presionar el gatillo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo maté a un inocente en la última operación, susurró. Me dijeron que era un hereje, pero solo rezaba. El arma cayó de sus manos, y el fuego lo rodeó como un manto suave. No gritó, no ardió, se arrodilló y fue perdonado. Los otros soldados empezaron a temblar. Uno intentó disparar, pero el metal del arma se derritió en sus manos, sin tocar fuego alguno. El comandante gritó: esto es una ilusión, una herejía viva. Lucía lo miró, y el altar habló a través de ella. No se puede apagar lo que arde desde dentro. No se puede capturar a quien ya fue ofrecida. Entonces, una ráfaga de luz surgió del cielo, y el comandante cayó al suelo, pero no muerto, vacío. Al despertar, no recordaba su nombre, ni su rango, ni a quién servía. Solo quedó con una frase escrita en la palma de su mano: el que viene a silenciar al verbo, se convierte en eco. T8.
la hija del que vino a silenciarla. Lucía estaba sentada al borde del altar. El fuego dormía, pero su piel seguía cálida, como si la llama nunca se extinguiera del todo. Entonces la vio, una adolescente, no mayor de 15 años. Se acercaba sola, con pasos torpes pero ojos decididos. Llevaba un collar con el escudo militar que Lucía había visto colgando del cuello de aquel comandante que quiso borrar su nombre del fuego. ¿Tu padre fue uno de los que vino a matarme?, preguntó Lucía, sin acusar, sin temer. La niña asintió. No lo recuerdo bien. Después de que regresó, ya no sabía quién era. Pero una noche, mientras dormía, dijo algo en voz alta, algo que no era suyo. Si vuelvo a verla, no la detendré, le pediré que arda en mí también. Lucía cerró los ojos por un momento. El altar respiró. Suave. La llama volvió, tímida, en la cicatriz de su brazo. ¿Y tú?, preguntó Lucía. ¿A qué has venido? La niña se acercó un paso más. A preguntar si la hija de un hombre que buscó silenciar el verbo puede convertirse en parte del fuego. ¿O estoy destinada a ser ceniza por herencia? Lucía bajó del altar. El fuego no hereda culpa. Lee intención. Estás dispuesta a arder, no para castigar, sino para recordar. La niña tembló, pero levantó la mano. Sí. Lucía la tomó con delicadeza. Y el fuego brotó entre ambas. No como castigo, sino como revelación. Una línea brillante apareció en el brazo de la niña. Como tatuaje vivo. No soy hija del pecado. Soy semilla de lo que aún puede escribirse. En ese instante, la cruz del altar vibró. Por primera vez desde que todo comenzó. Una parte del fuego se separó de Lucía, y pasó a la niña. No como división, sino como multiplicación. Lucía sonrió. Ya no soy la única que lleva la llama. Ahora tú también la pronuncias. Y el altar escribió en el aire, sin mano ni tinta. Cuando el fuego se hereda por elección, la redención ya no necesita altar. Solo testigos que estén dispuestos a arder por verdad. T9, el que maldijo el fuego, fue llamado a tocarlo. Comenzó en silencio. Los primeros en sentirlo fueron los que alguna vez ardieron para sanar. La niña del rosario. La mujer del terreno robado. El soldado arrepentido. Todos despertaron la misma noche. A la misma hora. Con la misma frase en los labios. El fuego hablará por última vez. Y su última palabra no será elegida. Será enfrentada. Lucía los reunió al amanecer. Sus ojos brillaban. No de luz, sino de certeza. El altar temblaba detrás de ella, como si supiera que su llama final necesitaba un rostro. ¿Quién debe tocarlo ahora?, preguntó uno. Lucía no respondió. La niña heredera, a su lado, fue quien alzó la voz. No lo elegimos nosotros. El fuego ya lo nombró en los sueños. Todos vimos su rostro. Y lo dijeron al unísono. Padre Norberto, el exarzobispo de la región. El mismo que, en su juventud, calificó el incendio del altar como blasfemia disfrazada de castigo. El mismo que ordenó quemar los testimonios de los primeros que ardieron sin morir. Ahora vivía en soledad, viejo, frágil, olvidado. Cuando Lucía fue a buscarlo, lo encontró orando en una capilla sin cruces. Viniste a convertirme en ceniza, susurró, sin abrir los ojos. No, dijo ella. El fuego quiere escucharte. Por primera vez. Él la miró, sus ojos secos, como si hubieran llorado más de lo que cualquier santo soportaría. Yo no negué el milagro. Lo temí. Lo vi nacer, y lo enterré con palabras. Lucía extendió su mano. Entonces solo te queda una opción. Y caminaron, lento, hasta el altar. Allí, Padre Norberto colocó sus dedos temblorosos sobre la piedra. Y no ardió. El fuego lo envolvió suavemente. Y su pecho comenzó a brillar con palabras que solo él podía leer. Gritó, pero no de dolor. De liberación. No era castigo. Gritó. Era respuesta. Era justicia. Y la convertí en miedo. Cuando cayó de rodillas, una sola línea ardía sobre su espalda. El que maldice al fuego será el eco de su última llama. Lucía cerró los ojos. Y por primera vez, el altar se oscureció. No apagado. Satisfecho. T10, la profecía que no cabía en adultos. Lucía lo sintió por primera vez al despertar. El fuego en su brazo ya no respondía a las oraciones. No vibraba ante las mentiras. No ardía con las confesiones. Solo permanecía tibio, como si se estuviera despidiendo. ¿Te estás apagando?, le preguntó la niña heredera. Lucía no respondió con palabras. Abrió su palma,
La cicatriz tenía grietas, no físicas, sino de luz escapando. Esa noche, el altar no brilló, pero la escuela abandonada, la misma donde se había enterrado el cuaderno de las voces infantiles, comenzó a arder suavemente, sin llamas, sin humo, solo un resplandor como de fuego que no quema. Y los niños llegaron, no convocados, no guiados, simplemente atraídos. Se sentaron en círculo, como si supieran a qué habían venido. Y entonces uno de ellos, apenas de 6 años, tomó una tiza y escribió en la pared: «Ella habló por nosotros. Ahora el fuego quiere escucharnos». Lucía miraba desde lejos. Su pecho dolía con una mezcla de orgullo y vacío. Los niños comenzaron a hablar. No contaban historias. Dibujaban símbolos con palabras. Palabras que no existían, pero se entendían. Uno dijo: «Mi madre dice que el fuego juzga, pero yo lo sentí cantar». Otro: «Soñé que el altar tenía miedo, hasta que lo abrazamos». La más pequeña susurró: «El fuego no nos quiere buenos, nos quiere verdaderos». Y en ese momento, en cada uno de sus cuerpos apareció una pequeña chispa. No eran marcas como las de Lucía. Eran letras flotando sobre la piel. Como si el fuego no necesitara escribir, sino ser leído. Lucía cayó de rodillas. «Ya no me necesita». La niña heredera la abrazó. «No, te necesitó para abrir el camino. Pero el último mensaje no puede pasar por tus cicatrices. Debe nacer en bocas que aún no han aprendido a callar». El altar, a lo lejos, ardió una vez más, pero esta vez no respondió, solo escuchó. Y en la puerta de la escuela, escrito con fuego sobre madera, quedó el último verso de esa noche: «Cuando el verbo quiera volver al principio, buscará niños, porque solo ellos recuerdan cómo suena la verdad sin castigo». T11, el niño que escuchó desde la sangre. Su nombre era Tomás. Tenía 8 años y una mirada que no pestañeaba ni siquiera ante las llamas. Era el más callado del grupo. Y, hasta ahora, el único que no había dicho ni una palabra en los círculos del fuego. Pero todo cambió la noche en que soñó con el altar. No lo veía arder, lo veía llorar. Y en el sueño, el altar le habló, no con voz de trueno, sino con un murmullo que salía desde sus venas. «Tú no dirás lo que sabes, dirás lo que aún no ha sido creado». Al despertar, Tomás no lloró, no tembló, solo se sentó frente al muro de la antigua escuela y comenzó a escribir. Con el dedo, sin tiza, sin tinta, las palabras ardían solas donde su dedo pasaba. Los niños lo rodearon en silencio. Incluso Lucía, que ya no ardía, sintió una punzada en el pecho. «¿Qué está escribiendo?», susurró la niña heredera. Tomás no levantó la mirada. Solo escribió una línea tras otra. Y al terminar, desmayó. Lucía corrió hacia él. Lo levantó con cuidado. Su piel estaba caliente, pero no febril. Viva, demasiado viva. En el muro brillaba lo imposible. Y el fuego pidió ser verbo otra vez. Pero no en adultos. No en mártires. Sino en inocentes que no buscan altar. Sino que se ofrecen como página. Nadie lo entendió del todo. Pero todos sintieron lo mismo. Algo más grande estaba llegando. Y no cabría en templos. Ni en iglesias. Ni en escrituras viejas. Lucía acarició el cabello del niño dormido. Él no repite profecías. Las está inventando. El altar, desde la colina, emitió un suspiro de humo. Y una línea ardió en su base por primera vez en siglos. El último fuego no será descendido. Será escrito con manos que aún no conocen el pecado. T12, los altares que amanecieron escritos. El primer mensaje apareció en Jerusalén. El sacerdote mayor del templo del silencio se despertó con gritos. No eran de personas, eran de las piedras. Sobre el altar ancestral, donde se había rezado durante siglos. Alguien, o algo, había escrito con fuego. El que cree que es el único canal, ha olvidado que el verbo prefiere ríos. No estanques. Pensaron que era vandalismo. Hasta que, al otro lado del mundo, en una catedral de Roma, ocurrió lo mismo. Esta vez, el altar mayor tenía una nueva línea ardiendo en oro. Los niños ya no piden permiso para profetizar. Porque su llama no espera dogma, espera espacio. En menos de 48 horas, 27 templos, iglesias y mezquitas reportaron apariciones similares. Diferentes lenguas. Mismo estilo. Mismo origen. Ninguno. O al menos, eso pensaban. Hasta que alguien filtró una imagen. Un mural escrito en tiza ardiente en una escuela olvidada en San Aldemar. Firmado por una sola palabra.
Tomás, el nombre de un niño que ningún archivo reconocía. Sin bautismo, sin matrícula, sin huella digital, pero cuyas palabras ya hablaban más alto que los himnos más antiguos. El Vaticano envió una delegación a San Aldemar. No de castigo, de pánico. Lucía los recibió con serenidad. La niña heredera, a su lado, sostenía el cuaderno donde los niños escribían sin reglas, sin capítulos, sin censura. ¿Dónde está el niño?, preguntó un cardenal. Soñando, dijo Lucía. Y cuando despierte, quizás nos leerá, o quizás nos borrará. Una línea apareció en ese instante, en la palma de la mano de la delegada más joven. Nadie la había tocado, nadie la había escrito. Solo quien se atreva a ser discípulo de una llama infantil volverá a entender por qué se arrodilló la primera vez. El cardenal cerró los ojos. ¿Y si es cierto? ¿Y si ya no somos necesarios? Lucía sonrió, no con burla, sino con compasión. Entonces, por primera vez, Dios está escribiendo sin intermediarios. T13, cuando el fuego se vio a sí mismo. Tomás despertó sin abrir los ojos. Despertó con el pecho. Lucía lo supo al instante. Ya no era solo el niño del cuaderno ardiente. Era el último espejo. El altar, al sentirlo respirar, emitió un crujido que partió la piedra sin romperla. Como si se estuviera abriendo por dentro. Como si por fin, estuviera dispuesto a escucharse. Tomás caminó sin miedo hasta él. Los niños lo siguieron en silencio. Los emisarios religiosos. Los creyentes. Los arrepentidos. Todos callaron. Va a hablar, susurró uno. No, dijo Lucía. Va a mirar. Y Tomás levantó el rostro. No al cielo. No al altar. Al fuego. Y el fuego le devolvió la mirada. Lo imposible ocurrió. Las letras que durante toda la historia habían sido talladas, copiadas, canonizadas, empezaron a cambiar. Las frases grabadas en los altares, en las paredes, incluso en la piel de los marcados, se reescribían solas. No eran contradicciones, eran versiones más completas. Eran como si el fuego, al verse reflejado en los ojos del niño, entendiera que su mensaje aún no estaba terminado. Un cardenal cayó de rodillas. Eso no es permitido. La palabra no puede cambiar. Lucía lo miró con compasión. ¿Quién lo decidió? ¿El verbo o tú? Tomás, aún en silencio, extendió la mano. Y en el aire, sin tocar nada, una línea nueva se encendió. La revelación no es pasado escrito. Es presente encendido que se atreve a corregirse a sí mismo. El altar tembló. No de rabia, sino de humildad. Por primera vez, no se sentía fuente, sino alumno. Tomás bajó la mano. Sus ojos brillaban. No por fuego, por perdón. Y en todo el mundo, en templos y ruinas, en tumbas y escuelas, la misma frase apareció, como si el universo hubiera firmado. Quien crea que lo eterno no puede aprender, nunca ha entendido lo divino. T14, los escribas que vinieron sin pluma. No vestían túnicas, ni portaban Biblias. Solo llevaban los dedos manchados de años. Y los ojos, vacíos de orgullo, eran antiguos copistas, archiveros, traductores de escrituras sagradas. Habían vivido décadas jurando proteger cada tilde de lo revelado. Y ahora, frente a Tomás, no traían reglas, solo una pregunta. Lucía los vio llegar con mezcla de recelo y respeto. Sabía quiénes eran, guardianes del verbo muerto, pero también testigos del verbo que ahora se escribía respirando. El más anciano habló. Durante años, fuimos tinta para lo eterno. Pensamos que conservar era lo mismo que comprender. Pero ahora, el fuego nos ha dejado atrás. Y venimos a preguntar. Se arrodilló. ¿Tenemos permiso para escribir otra vez? Tomás no respondió con palabras. No con fuego, sino con silencio. Y en ese silencio, las manos de los escribas comenzaron a sangrar. No por castigo, sino por memoria. En sus palmas aparecieron líneas vivas. Como si la piel recordara todo lo que una vez silenciaron por miedo. Por órdenes, por tradición. Uno gritó. Yo oculté los fragmentos del Evangelio de María. Otro. Traduje temor de Dios donde decía asombro divino. Otro más. Taché nombres de mujeres, porque me dijeron que sus voces no eran doctrina. Tomás los miró, y una lágrima le cayó por la mejilla. La llama en su pecho se dividió, y fue a posarse sobre las frentes de cada uno. Ninguno ardió, ninguno huyó, y entonces, sobre la piedra del altar, se escribió sola una línea, como susurro eterno.
Solo quien se atreva a confesar que escribió con miedo puede sostener la nueva pluma del verbo. Lucía se acercó a uno de ellos. Le tendió un cuaderno en blanco. No están aquí para escribir la historia de Dios. Están aquí para dejar que Dios se escriba en ustedes. Y por primera vez, los viejos escribas dejaron de copiar y comenzaron a escuchar. T15 y Dios dijo, ahora me dejo escribir por ustedes. No hubo anuncio celestial, ni trompetas, ni ángeles, solo un viento suave y una montaña sin nombre. Lucía, Tomás, la niña heredera, los niños marcados, los escribas arrepentidos, los soldados transformados, los pastores silenciados. Todos subieron sin saber por qué. Solo sabían que el fuego ya no quería altar. Quería altura. Y testigos. El cielo estaba gris. No de tormenta, sino de espera. Al llegar a la cima, no había templo, ni cruz, ni piedra, solo una mesa y un libro en blanco. Tomás se sentó, no como profeta, como alumno. Los demás se acomodaron en silencio, formando un círculo perfecto. Nadie hablaba, nadie rezaba, solo escuchaban el fuego dentro. Y entonces, sin que nadie alzara la voz, una línea apareció sola, flotando en el aire. Escriban lo que arde, no lo que adorna. Lucía dio el primer paso. No tomó pluma, tomó su cicatriz y la presionó contra la página. La tinta era su historia. Tomás continuó. Sus palabras no tenían gramática, tenían pulso. Uno por uno, los presentes escribieron. No frases perfectas, verdades que no cabían en doctrinas. Y al final, el libro se cerró solo. No como final, sino como semilla. El cielo se abrió, pero no cayó fuego, cayó silencio. Y fue el más sagrado de todos. Y en ese silencio, una voz habló desde ningún lugar. Y desde dentro de cada uno. Durante siglos, los escribí. Ahora, me dejo escribir por ustedes. Porque el fuego ya no baja. Ahora camina. Lucía miró a Tomás. Él sonrió. Y por primera vez, no parecía un niño, sino el primer capítulo de algo que ni Dios había anticipado. Bajaron de la montaña sin miedo. El fuego iba con ellos. No encima, no detrás, dentro, y en todo el mundo. Ese mismo día, los altares antiguos crujieron una última vez. No para destruirse, sino para decir adiós. Y una sola frase apareció en cada templo, en cada iglesia, en cada corazón dispuesto a sentirla. El altar respondió con fuego, pero fue el hombre quien por fin respondió con voz.